Jesucristo sea con nosotros en esta tarde. Y vamos a ponernos de pie para hacer una oración, para pues así pedirle a Dios que nos ayude. Alabado sea Jesús. Nosotros entendemos que sin Él nada podemos hacer y nada debemos hacer, porque si Él no edifica, en vano trabajamos. Los esfuerzos y los razonamientos nuestros no tienen ningún, porque no tienen a Dios, y si Dios no está en el razonamiento, no hay nada. Tiene que estar Dios, que es el verbo, que es la razón de todas las cosas, tiene que estar en la expresión. Alabado sea Jesús, Dios Todopoderoso, Señor de las misericordias. Tú que escudriñas el corazón y la mente y el espíritu y lo más profundo de nuestro ser. Somos tu creación, somos obra de tus manos. Señor, todo está desnudo y abierto delante de ti, ante quien tenemos que dar cuenta. Tú conoces lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso te pedimos que nos ayudes. Que tú, Señor, te des cumplimiento a tus misericordias a favor nuestro. Que nos conceda ese corazón como lo tenía David, que era un hombre conforme al corazón tuyo. Que era un hombre que tenía el sentir de tu obra. Era un hombre que meditaba noche y día en tu ley. Su deleite era tú, Señor, en todo. Danos ese sentir, danos este corazón, danos ese amor para amarte, danos ese deseo de buscarte, danos la fuerza que necesitamos, Señor. En estos momentos te pedimos que lo que te hayamos ofendido, tú nos perdones a todo tu pueblo nos perdones, Señor. Que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes, Señor, a amarnos los unos a los otros y a sobrellevarnos los unos a los otros. Padre amado, mira las escrituras que tú has puesto delante de nosotros. Esta es tu obra, este es tu plan, este es tu propósito, y rogamos que nos ayudes a entender lo que vamos a tratar. Que tú nos des fe, que ayude nuestra débil fe para poder creer en ti, como dicen las escrituras. Bendice a los hermanos en la redondez de toda la tierra, todos los que se reúnan en tu nombre. Haz llegar a ellos tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. La hermana Mirta le mandó un abrazo y un beso a todos, saludos. El hermano Mario también le mandó saludos. Él está allá con los hermanos allá, pero va a tratar de pasar mañana a verme. Solo que lo más seguro algunos de nosotros lo podamos ver. Pues ya usted sabe, estamos aquí. Este lugar es nuevo en el hecho de que este es el primer servicio que hacemos aquí. Este es el primer servicio del 1 de septiembre del 2019. Recuérdense en esto, apúntenlo por ahí, que ahí el primer servicio del 1904 de St. George Avenue. Esto está entre la colindancia de Linden y Roselle. Está en la colindancia de los dos. Pero para mí yo creo que esto es más Linden que Roselle. Pero sea lo que sea. Alabado sea Dios. Y en esta tarde le pedimos al Señor que nos ayude, porque nosotros debemos, en el tiempo que llegamos ya caminando en las escrituras, debemos haber quizás mudado algunos dientes ya. Saben que los niños echan los dientes, los primeros dientes que echan son de leche, ¿verdad que sí? Y luego los tienen que mudar, porque cuando se le va a cambiar el alimento, Dios le cambia los dientes también. Miren qué grande es Dios. Porque con los dientes de leche no le va a poder meter a un plátano, ni le va a meter a un tendón de esos que tienen un pedazo de carne duro, porque va a empezar a comer algo sólido y diferente,
y los dientes los tiene que mudar para poder resistir la presión de lo que va a masticar. Entonces las escrituras son igualitas, la enseñanza de la palabra es lo mismo. Tiene que Dios, los dientes ahora no son los dientes estos, pero sino el razonamiento. Porque nosotros tenemos un razonamiento y el primer razonamiento que alcanzamos en las escrituras es carnal, es terrenal y es de este mundo. Y eso no lo podemos, nadie se puede librar de eso. Todo el mundo tiene que pasar por eso. Ahora, hay algo aquí en las escrituras. Aleluya. Hoy vamos a hablar de algo. Yo le di, ¿cuántos se recuerdan la escritura que yo le di la última vez? Del 1 al 12, yo le di esas escrituras porque queríamos que ustedes supieran lo que hizo Pablo en la vida, lo que hizo Cristo, Dios en Pablo, que es el apóstol, el maestro, el predicador y enseñador de los gentiles. Por ejemplo, ahorita la hermana mencionó que nosotros nos hemos como olvidado del Antiguo Testamento. No es eso, no es eso, escúcheme bien. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo, la enseñanza tiene unos tiempos y Dios va a trabajar, y hoy vamos a ver muchas escrituras del Viejo Testamento, porque todo tiene su tiempo. Entonces Dios es el que trae el material, y cuando Él lo trae como Él lo quiere traer, porque sabe de que estamos necesitados. Hoy vamos a hablar un poquito sobre los dos Adán. ¿Oyeron eso? Ese es el tema, los dos Adán. Amén, gloria a Jesús. Y ahí yo les di que leyeran del 1 al 12, por eso era para ustedes, para que ustedes vieran de dónde Pablo recibió las informaciones que recibió, la enseñanza que recibió de Pablo, la recibió de Cristo. Pablo fue el último apóstol escogido por Cristo, y cuando digo último, si no es que era el último, porque aún hoy hay apóstoles de nosotros. Lo que quiero decirles es que fue escogido como un abortivo. Él mismo dice en su testimonio que él no era digno. Él no era digno de recibir lo que recibió, porque él perseguía a la iglesia, porque lo hacía por ignorancia, desconocía lo que era todo este plan y toda esta obra y toda esta gloria, y él perseguía porque él tenía una creencia, él tenía un razonamiento primero animal. Con ese razonamiento él justificó su posición, su postura, y perseguía a los que estaban disfrutando de la gloria de la palabra. Porque ese es el asunto, hermano. Todo el mundo quiere ir para la gloria, y todo el mundo que está ahora mismo delante de este libro, la razón por qué están delante de este libro es porque quieren ir para la gloria. Eso no lo despinta a nadie. Todo el mundo que está aquí hoy, nosotros aquí hoy delante de este libro, donde quiera que se reúna la gente hoy en día, están delante de la escritura porque todos quieren ir para la gloria. Nadie quiere ir para el infierno. Todo el mundo quiere ir para ¿dónde? Para la gloria. Ahora el asunto es que cuando las escrituras nos vayan manifestando lo que es la gloria, ahí es que está el problema. Porque la gloria es real. Claro. La gloria de Dios es más real que todo esto que está aquí. Pero vamos a ver si queremos ir a la gloria. Si yo le dijera a ustedes que un estudiante de derecho, vamos a decir que un estudiante de derecho es una persona que quiere ser un abogado. Si yo le dijera a usted que la gloria de un estudiante de derecho es sentarse en una corte y defender a un reo, esa es la gloria de un abogado. ¿Usted no sabía eso? Claro. Ahora, para llegar a ese asiento y defender a ese reo, tuvo que pasar muchos procesos, porque él tuvo que alcanzar la gloria del derecho.
La gloria del derecho es el poder del derecho, la autoridad para él ser abogado y defender a un reo. Para que ustedes vean que no es la gloria que ustedes estaban pensando ni la que yo estoy pensando. La gloria de Dios es algo que es real entre nosotros. Amén. Ahora le dije el tema, los dos Adanes, y vamos a ver aquí, en este tema, que no está hablando las escrituras de personas. Yo le dije que el tema se llamaba los dos Adanes. Cuando ustedes oyen hablar de Adán, pues inmediatamente la mente de nosotros y la mente de cualquiera que lee este libro y se le menciona la palabra Adán, se va para allá, a un jardín por allá, a ver un hombre desnudo debajo de un árbol. Pero nosotros vamos a ver hoy, si Dios nos ayuda por las escrituras, que lo que estamos buscando no está tan lejos de nosotros, que no tenemos que viajar allá al jardín para verlo, sino que el jardín está entre nosotros. Alabado sea Dios. Vamos a ver aquí que no está hablando las escrituras de personas, sino que está hablando, y quiero que lo apunten, las escrituras están hablando de dos ministerios. Estos dos Adanes son dos ministerios. Está hablando de dos santuarios. Usted, cuando algún día usted entienda bien el plan de Dios y entienda el programa de Dios claro y preciso, usted va a entender lo que yo estoy diciendo. En 1 Corintios 15, del 45, del verso 45 al 49, sí. Léame esa escritura, por favor. 1 Corintios 15, del 45, léanlo detenidamente el verso 45. Si ustedes se recuerdan antes de leer el verso, lo que decía la escritura de, que yo le di para que leyeran, decía que todo lo que le sucedió a Pablo le sucedió de acuerdo a qué? A las escrituras. A las escrituras. A las escrituras. Pablo no se fundamentó, no enseñó fuera de las escrituras. Lo que pasa con Pablo fue que a Pablo se le abrió puerta. Le fue revelado el razonamiento original que hay en las escrituras. La razón de lo que está escrito se lo reveló Dios a Pablo. ¿Cómo dice ese verso? Así también está escrito. ¿Cómo? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Sigue leyendo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Ahí nos menciona el apóstol los dos Adán. El uno alma viviente y el otro cuando no sea hecho por Cristo, por Dios, va a ser espíritu vivificante. Usted y yo tenemos que alcanzar esas posiciones en la palabra. Y si usted está en la primera, no se preocupe, porque está en el programa. Están haciendo un trabajo en usted, porque muchas veces queremos llegar al segundo Adán y no conocemos ni al primero. ¿Cómo no se puede? Usted no le puede echar la torta a una casa sin haberle hecho un fundamento
Unas zapatas, un buen piso, unas buenas paredes, unas buenas vigas, unas buenas columnas, un buen falso y luego la torta. No quiere que le echen la torta sin haberle hecho nada a lo de abajo. ¿Cómo va a ser? No, primero Dios nos trata con lo de abajo, con lo de abajo. Y usted tiene que entender claramente las cosas de abajo. Que todo el mundo rápido quiere estar allá en la gloria. No, vamos a ir porque el Señor nos quiere llevar a la gloria. Pero quiere que estemos conscientes del trabajo que la palabra tiene que hacer en nosotros primero. Porque por eso es que a veces no podemos testificarle a nadie ni decirle lo que hemos creído, porque no sabemos una cosa de la otra. Todavía no tenemos juicio para decir una cosa u otra. Y cuando nosotros sigamos la enseñanza claro, al pie de la letra, vamos a estar claros y le testificamos a cualquiera con confianza. Claro, esto solo estoy diciendo porque es hora de que ya que vayamos despertando, porque hoy está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Sigue diciendo el verso 46 para que vean. Mas lo espiritual no es primero, Oiga eso. sino lo animal. Oiga eso. Luego lo espiritual. Luego lo espiritual. Lo animal es primero. El razonamiento de usted y el mío en las escrituras no va a dejar de ser animal hasta que Dios no transforme, hasta que Dios no convierta, hasta que Dios no cambie, hasta que Dios no mude el corazón nuestro y nos dé un nuevo corazón. Hasta que Dios no mude la mente nuestra y nos dé la mente de Él. Eso es un trabajo que usted se cree que eso de que ya yo levanté la mano, tenga 40, yo puedo estar 40 años aquí y no haberse hecho ese trabajo en mí. Porque eso es algo que habla por Él mismo. Ese trabajo tiene que hablar por Él mismo. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Eso es un trabajo que tiene que hablar por sí solo en nosotros. El trabajo es el que va a dar testimonio. Eso se llama la experiencia. Sigue leyendo el 47. El primer hombre es de la tierra. Oiga eso. Terrenal. Oiga eso. Y estamos hablando del primer Adán. Del primer Adán. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Y vamos a mirar a través de las escrituras, porque esto es empezando, hermano. Mire, estamos desorillando el corte. Usted sabe, cuando se estaba en Puerto Rico, ponen a uno abajo desorillar, ¿verdad? Y va abriendo corte. Y el que abre corte, después viene uno atrás, abriendo más, expandiendo más. Y después va uno más arriba, abriendo más todavía. Entonces, pero el que abre el corte es el que empieza el trabajo. Y la palabra está y quiere que si nosotros no hemos seguido bien el trazado de ella, quiere empezar a abrir corte. Porque nos quiere dejar un razonamiento claro, preciso en la enseñanza. ¿Cómo sigue diciendo? El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Está hablando de dos hombres, pero yo le digo a usted que no está hablando de personas, porque no es de personas que está hablando, son dos ministerios. Son dos ministerios. Se le llama hombre. ¿Por qué se le llama hombre? Porque son dos enseñanzas poderosas. ¿Por qué se le dice hombre? Porque el hombre es el que tiene el esperma, es el que tiene la simiente. Y cuando se le dice hombre, cuando se le llama hombre es porque tiene una enseñanza, ese ministerio, que manifestarle a los oyentes. Tiene que salir de ese ministerio una enseñanza para hacer un trabajo. Y esos hombres tienen que estar en medio del pueblo. Esos ministerios tienen que estar en medio del pueblo. Mira, le vi a un hermano que me mandó un mensaje que me dice: mire, y salió Abraham con sus dos mujeres.
Yo con Sara y Agar, una para un día y otra para otro. No, hermano, es que si yo voy a predicar la palabra, yo tengo que ir con la ley y la gracia. Son dos mujeres. Hay gente que pueden oír el testimonio de la ley y hay otra gente que están preparados para oír el testimonio de la gracia, de la espiritualidad, de la vida de la palabra. Pero nosotros lo que podemos ver mujeres, dos mujeres como Silvia, Andrea, pero está hablando de enseñanza. Nosotros debiéramos tener ya dientes para masticar un poquito eso. Ahora, ¿cómo sigue diciendo? ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál el terrenal? Oiga eso es para usted y para mí. Tales también los terrenales. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar el programa del terrenal. Recuérdense que Pablo, cuando fue a predicarle a los hermanos, no le pudo dar, él no le dio directamente las cosas espirituales a ellos, no. Él los trató con la ley. Tiene que tratarnos la ley. La ley tiene que encerrar al hombre y en ese encierro tiene que tratarnos la ley. Porque la ley es para darnos conocimiento de lo que es el verdadero pecado. Yo me tengo que preguntarle a todos aquí qué es pecado. Especifíquenme qué es el pecado. No creer, eso es un pecado. Pero hablando de lo que es el pecado del que nos tiene que librar el Señor. De no obedecer. Porque ya llevamos casi 40 años y usted tiene que saber lo que es el pecado. Ignorar el pecado, pero estamos hablando del pecado de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la enseñanza que dice la palabra, que por la ley nos da conocimiento. Si te da conocimiento es algo que tú ¿qué? No lo conoces. Algo que te da conocimiento, ¿para qué te da conocimiento? Porque no conoces lo que es una cosa y te tienen que enseñar lo que es eso. Y tú le preguntas a cualquiera ¿qué es pecado? Y todo el mundo uno te va a decir, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Pero el verdadero pecado, ese es el que Dios quiere revelarnos, para que usted y yo nos interesemos en que Dios lo destruya. A veces estamos peleando por las cositas nuestras. Y son cositas que son naturales. You will never get rid of your natural state. Nadie se va a librar de los sentimientos que tiene. Pero el Señor puede destruir el pecado de nosotros. Pero cuando lo va a destruir, cuando nosotros conozcamos bien por las Escrituras, por la enseñanza de la palabra, lo que es el verdadero pecado. Gracias al Señor por Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque de otra manera no se destruye el pecado. ¿Cómo sigue diciendo? Cual el terrenal, tal es también lo terrenal, y cual el celestial, tal es también lo celestial. Hay una promesa grande ahí, ¿verdad que sí? Porque sí, vamos a participar del primer Adán, pero vamos a participar también ¿de qué? Del segundo, porque hay una promesa. Eso es un orden que nos está presentando la palabra de lo que va a ser Dios entre nosotros. ¿Cómo dice el verso 49? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, todos nosotros traeremos también la imagen. Tenemos que traer la imagen del terrenal. Usted y yo tenemos que alcanzar esa imagen. Si es que Dios, y usted es su hijo, y Dios lo forma, porque Dios formó a Adán, el que forma a Adán es Dios. ¿Quién fue el que formó a Adán? En el principio formó Dios
al hombre del polvo. ¿De qué? Del polvo de la tierra. Y nosotros nos pensamos que fue que Dios cogió un poquito de clay, de tierra, de barro, y hizo un muñeco. Y eso es la imaginación caritativa que tenían los romanos, religiosa, supersticiosa. Pero es que la palabra, Dios tiene que coger con la palabra, con las armas, con sus manos. Porque las manos son la enseñanza, parte de las enseñanzas que nos va dando forma. Amén. Forma Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Por qué del polvo de la tierra? ¿Por qué del polvo de la tierra? Hay dos o tres cosas ahí que son muy importantes del polvo de la tierra, porque el polvo es un material que está suelto, desprendido. Usted sabe que el polvo no es un terrón ni es un pedazo de tierra, es algo que sopla bien y que se lo lleva, desprendido de la tierra. Pero también ese mismo polvo, dice las Escrituras en su programa, que es el alimento de ¿qué? De la serpiente. Sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hasta que no lleguemos a Cristo estamos arrastrándonos y comiendo polvo todos los días. Por eso es que es importante, mira, oír, escribir. Yo le voy a decir algo a ustedes y le voy a decir algo seriamente. Al que no le gusta escribir y leer, no va a ir para ningún lado. No va a ir para ningún lado. Porque los muchachos que van a la escuela, los jóvenes que salen para las universidades, ellos van y ellos se llevan sus libros, se llevan sus mascotas, se llevan sus lápices, se llevan sus celulares, se llevan sus lanchas, porque ellos van a recoger información, porque a ellos los van a hacer profesionales, los van a formar en la academia, en esas escuelas donde los van a hacer a ellos hombres, porque hombre puede ser una mujer como un hombre. Dios puede formar un hombre en la hermana, y que nos va a formar a todos, un hombre en cada uno de nosotros. Y todos esos muchachos salen a buscar informaciones, por eso llevan todas esas cosas que llevan, es porque las ameritan, las necesitan para recopilar, para recoger. Y al que no le gusta leer, estudiar y meditar, no va a alcanzar, hermano. Porque eso es como el que no le gusta trabajar, no va a cobrar. No va a cobrar. Es imposible que usted le tenga un cheque todos los fines de semana y usted no ha hecho nada. Bueno, a mí me lo dan, pero es por mi situación. Pero no me lo dan tampoco todos los fines de semana. ¡Qué lindo! Y así como hemos traído la imagen del terrenal, vamos a seguir aquí, porque nos quedamos aquí estoqueados, ya se nos fue media hora y no hemos ni. En Hebreos 8, está hablando de, yo le dije que no está hablando de hombres, sino que está hablando de dos ministerios. Y vamos a mirar aquí en Hebreos 8 rapidito. Hebreos 8. Del 1 al 2. Ahora bien, Oigan bien esto. el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Ahí está hablando del segundo Adán ahí. Está hablando de Cristo, pero vamos a mirar algo, porque quiero que lleguemos a lo primero. Léete el verso 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está viendo que hay un trabajo que lo hace Dios y hay un trabajo que lo hace ¿quién? El hombre. El hombre. El hombre. Y usted dirá, pero ¿y si Dios es el que está haciendo el trabajo? Bueno, Dios va a hacer el trabajo en el hombre,
Pero el sentido y el razonamiento que usted, en el que usted primero va a alcanzar, es un razonamiento de hombre. Y vuelvo y le digo, le meto la escuela otra vez, se la traigo otra vez. Nadie puede ir a la universidad sin haber pasado por los primeros grados. Tiene que prepararse, hacer un fundamento de primaria, de secundaria, de high school, para prepararse entonces para ir a una universidad donde se va a sentar y ya lo que va a estar pendiente a lo que se va a hablar. Porque lo que va a estar pendiente de la voz. Ese tabernáculo, y está hablando de tabernáculo ahora, ¿sabe lo que es un tabernáculo? Un santuario, ministro del santuario. Pero sin embargo está hablando de un hombre, pero aquí lo llama un santuario. Un tabernáculo. Y ustedes saben que el tabernáculo, muchos de nosotros pensábamos, y cuando lo leemos, lo hemos visto en retratos, allí el hermano, cuando antes de irse de allá, tenía una miniatura del tabernáculo que ellos dicen que era el que de Moisés. Pero el tabernáculo del que está hablando Moisés ahí, aquello no se asemeja en nada, porque aunque sí hubo un tabernáculo y hay un tabernáculo en Israel, pero Moisés no se estaba refiriendo a tiendas, se está refiriendo a hombres, a ministerio, al ministerio se está refiriendo a él. Y por eso dice aquí, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora mírete ahora el verso 6 y 7. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Está viendo que yo le dije al principio que íbamos a hablar de ministerio y de santuario, que no está hablando de dos hombres, sino que está hablando de un ministerio, de un santuario. Ahora mira lo que dice aquí de Cristo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Léete el verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Los dos Adanes. En el primero había ¿qué? Defecto. Y usted se dirá, ¿por qué? Y yo también me preguntaba por qué. Dice aquí, las mismas escrituras nos dan este testimonio en sus escritos. Si usted se pone a mirar, yo le voy a dar algunas escrituras, no vamos a tener tiempo de leerlas porque quiero llegar a un punto y no vamos a poder llegar a él si no leemos estas escrituras. Dice, las mismas escrituras nos dan este testimonio en sus escritos. El primer tabernáculo, el primero dice, el primero fue ¿con qué? Con defecto. Había un defecto en el primer hombre. Hubo un defecto en Adán, en el primer Adán. ¿Oyeron eso? Hubo un defecto en el primer Adán. Y el defecto es el que nosotros tenemos que llegar a tratar de conocer. Porque el mismo defecto que hubo en Adán es el mismo que hay en usted y en mí. Y en todos los que vayamos a ser hechos de esa manera en las escrituras. Dios tiene que formar a Adán en cada uno de nosotros, hermano. El primer Adán primero, porque ese es el que lo va a salvar a usted. Romanos 5. Una hora no da para desarrollar estas escrituras, pero estamos tratando de quedarnos más o menos por encimita así. ¿Qué no da? Dice Romanos 5, versos 12, 14, rapidito. Ajá. En el primero hubo ¿qué? Defecto. ¿Cómo dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos... Oiga eso. El pecado entró en el mundo por un hombre. Ese es el defecto.
El defecto ahí es el pecado. Y como le dije al principio, no está hablando de bailar, de fumar, de usar droga, de mujereguear. Esas son cosas que no se deben hacer. ¿Cómo que se va a poner a ir a mujereguear si tiene su problema? O se va a ir a arrebatarse, embollarse todos los días, si sabe las consecuencias de eso. Pero está hablando del defecto. Tenemos que encontrar el defecto del que habla la palabra aquí, para que Dios nos libre. Dice que el pecado, por tanto, como el pecado entró, si entró era que no estaba. ¿Sabe por qué entró el pecado? Donde no hay ley, no hay pecado. Cuando usted y yo no estábamos delante de este libro, interesados en conocer a Dios por este libro y relacionándonos con este libro, no había pecado. Para que usted lo sepa, para que vea que el pecado que usted cree que es pecado no es el pecado del que está hablando la Escritura. Y eso lo vamos a leer aquí ahora. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Estaba en el cuentito de la manzana, ¿verdad? Y el cuentito de la culebra y de la manzana. La gente cree que fue que la culebra le dijo, mira, cómete la manzana y la haga a tu marido, y se creen que es eso que está hablando la Escritura. Ese cuento, eso es, ¿sabe los millones y millones y millones y millones de dólares que se han hecho con ese cuentito la gente? En Hollywood y donde quiera. Vete el verso 13. Mira para que tú veas el verso 13, léelo con calma. Pues antes de la ley. ¿Cómo? Antes de la ley. Antes de la ley, ¿qué sucedía? Había pecado en el mundo. Sigue leyendo ahora. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No se inculpa de pecado. Porque sigue leyendo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está hablando, hermano, de el ministerio de la palabra aquí. Y vamos a seguir, porque no quiero quedarme ahí, porque dice, aquí es que el verbo, la palabra, en forma de ley, se hace carne. El verbo, estamos hablando de la palabra de Dios, el verbo. Aquí es donde el verbo se hace carne. Y si usted lee en Juan 1:14, dice, ya que el verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. En Juan 1:14 lo dice así. Y si seguimos mirando la carne que toma el verbo Jesús, ¿cuál carne toma el verbo Jesús? En 2 Corintios 5:21, para que veamos la carne que toma el verbo Jesús. Segunda de Corintios 5. (21) verso 21 dice: al que no conoció pecado. Oiga eso, al que no conoció pecado. Sigue leyendo, lo leo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es un cuerpo de pecado que lo forma el mismo Dios. Para que lo sepa,
¿Por qué usted cree que Jesús procuró ser destruido? ¿Por qué Jesús dijo, destruir este cuerpo, este templo, y en 3 días lo levantaré? ¿Por qué? Para que veamos de qué pecado. No, para que eso está bien, para que no se quedan, pero el asunto es el cuerpo de pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estamos hablando de los 2 Adanes, recuérdense en eso, no se olviden de los 2 Adán. ¿Alguna pregunta? 2 Adán. El primer Adán era con defecto, había un defecto en el primer Adán. ¿Cuál era el primer Adán? El primer ministerio de la palabra, por el medio del cual entró el pecado en el mundo. ¿Por qué el pecado entró en el mundo por el primer Adán? Porque nosotros, cuando leemos de Adán, nosotros lo que estamos mirando es un hombre, como le dije en el huerto, pero el primer Adán no es ese hombre. El primer Adán es un ministerio, y en la palabra hay solo dos ministerios hay en la palabra. ¿El ministerio de qué? El ministerio de la ley y el ministerio de la gracia. La ley y la gracia. El pecado y la vida. La muerte y la vida. Eso es lo que hay en la enseñanza de la palabra. Pero nosotros tenemos que, sencillamente, eso dice así, pero vamos a seguir mirando. Vamos a mirar ahora, dice aquí, así como fue formado el primer Adán. Y esto fue, ¿sabe dónde fue formado el primer Adán? ¿Quién me puede decir a mí dónde fue formado el primer Adán? Porque él fue formado. El primer Adán fue formado en Moisés. Aleluya, gloria a Jesús. Así como fue formado el primer Adán, y esto fue Moisés, así tiene que ser formado el segundo Adán en cada verdadero creyente de la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Yo creo que sí. Aquí, ajá. Ok. ¿Cómo fue formado Adán en Moisés? Vamos a mirar esto. Si es un cuerpo de pecado que lo forma el mismo Dios, en 2 Corintios 5:21 leímos esto. De este cuerpo, dice Jesús, en Juan 2:19 al 22. Si ustedes leen eso, búsquense, apúntenla por ahí, no va a dar tiempo para leerla, pero de ese cuerpo de pecado que forma Dios, porque dice, si es un cuerpo de pecado que lo forma el mismo Dios, de este cuerpo, dice Jesús en Juan 2:19 verso 22, dice Jesús, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Y dice, no, y los judíos viven en 46 años se hizo este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar, lo vas a edificar. Él no estaba hablando de este cuerpo. Él no estaba hablando del templo de la casa, él estaba hablando del cuerpo, del conocimiento que tenía él. No estaba hablando de un cuerpo físico allí, porque no era un hombre. No se crean que estaba hablando de un hombre. Él está hablando de un ministerio, de una forma de creer. Usted y yo la traemos hasta el día de hoy. Y si todavía está en pie, Dios la va a destruir. Amén, en nombre de Jesús. Porque es imposible que se entre a Cristo con ese cuerpo. No pueden haber 2 cuerpos trabajando en la palabra. No pueden haber 2 ministerios trabajando juntos. Ahora, usted y yo tenemos que llegar a conocer bien a las mujeres, porque ellas son las que nos van a dar hijos. Usted tiene que conocer bien a Sara y tiene que conocer bien a Lea, porque esas mujeres son los 2 pactos, y esas tienen que ir con usted para donde quiera que usted vaya. Tienen que llevar a sus mujeres. Si usted va a engendrar y va a enseñar la palabra,
y usted llega a un sitio donde nunca se ha hablado la palabra, ¿le va a engendrar a Sara? ¿Le va a engendrar el hijo de la promesa a esa gente? No, ¿cómo usted va a ser tan tonto? Usted tiene que ir a hablarle de los principios, usted tiene que enamorarlo. Usted tiene que trabajar, poner a esa gente a trabajar ¿por quién? Por Lea. Usted tiene que poner a esa gente a trabajar por la primera mujer. Sí, aquí no se da la segunda sin haber dado la primera. Y el que predique así, está mal. Tiene que dar la primera. Por eso se le dijo a Jacob. Él trabajó y María deben a Raquel, la linda, la gloriosa, la bella, la espiritual, la gracia, no. Aquí nos acostumbramos a hacer aquí. Échate el tiempo que tienes que echarte con Lea. Enciérrate ahí con Lea. Se ve esto como que estamos hablando de algo malicioso, ¿verdad? Y no es así, es que estamos hablando de algo con sentido, con juicio y con razonamiento de Dios. María, ¿entiende lo que estamos hablando? Vemos que es del templo de su cuerpo, no está hablando de un edificio, aunque en su enseñanza es relacionado con un edificio, pero espiritual. Esto lo menciona Pablo, nuestro apóstol, en 2 de Corintios 5. Vamos a mirar eso, que eso está bien lindo ahí. 2 de Corintios 5. El verso 1. Porque sabemos, oiga esto, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. Usted ve que está hablando de un tabernáculo, pero no está hablando de un tent. No está hablando de una tienda con estacas y con líneas. Está hablando de un tabernáculo. Está hablando de un ministerio, de una enseñanza, de un razonamiento. Porque Pablo está enseñando de acuerdo a ¿qué? A las Escrituras. Está enseñando de acuerdo a las Escrituras. Porque sabemos que si nuestra morada ¿qué? Terrestre, no está hablando de una morada espiritual, está hablando de lo primero que se alcanza en la palabra, lo terrenal, lo terrestre, lo de abajo. La relación con Lea, la relación con la ley, porque es que la ley tiene que darnos a conocer el pecado como se lo dio a conocer a Pablo. Y ayer, dice Pablo, si lo halló era ¿por qué? Porque lo estaba buscando. Esto es algo grande, hermano. A veces no hay palabras para explicarlo. A veces uno quisiera explicarlo y a veces no encuentra las palabras. Aleluya. ¿Cómo dice el verso que sigue, Miriam? Perdón, léeme el verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las armas del Espíritu. O sea que Dios nos hizo para esto mismo. Es un trabajo que la palabra tiene que hacer. Tiene que Dios hacer ese trabajo. Y nosotros tenemos una promesa, una morada, una casa no hecha de manos, eterno en los cielos. Ese es el segundo Adán. Eso está prometido. Usted tiene que creer eso al 100%, que Cristo va a ser hecho en cada uno de nosotros. Dios va a ser a Cristo. Dios va a ser a Cristo, y cuando Dios haga a Cristo, forme a Cristo en nosotros, porque cuando digo Dios es que las enseñanzas tienen que ir formando a Cristo en nosotros. Para que cuando esté Cristo formado, así como le dije, que cuando un abogado, uno que cursa derecho, la gloria de ese abogado es cuando se siente en una corte a defender y a dar testimonio de su poder. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, porque esté manifestado con poder en nosotros, vamos a dar testimonio de Él en gloria. Vamos a hablar de esa sabiduría gloriosa que tiene la palabra. De esa sabiduría que está oculta, que está guardada.
reservada en los cielos para nosotros. De eso vamos a hablar. Todavía estamos pegaditos todavía en la tierra. Todavía no hemos salido. Estamos dando órbita a la tierra. Usted sabe que a veces caminábamos por la tierra, ahora estamos dándole órbita, mirándolo. Pero todavía no nos han entrado de lleno a la palabra. Porque si nos hubieran entrado de lleno, no hubiera nada en las escrituras que no entendiéramos. Alabado sea Dios. Sigue diciendo aquí, todo esto es relativo al plan de Dios en su enseñanza. Pablo dice en el libro de Romanos 6, 5, 7 al 6, ahí mismo, más adelante, Romanos 6. Romanos 6. Léeme eso, rapidito. 6. Del 5 al 6. Amén. Gloria a Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted ve que el cuerpo del pecado tiene que ser destruido. ¿Qué cuerpo? Tiene que ser un cuerpo. Hay un cuerpo que tiene que ser destruido. Tiene que ser destruido. Y Pablo dijo, si se deshiciere es porque tiene que ser destruido. Jesús dijo destruir. ¿Por qué? Porque tiene que ser destruido. Jesús lo destruyó, pero fue en algunos y en nosotros lo ha destruido. El asunto es que lo que fue ayer es lo mismo que tiene que ser la palabra hoy en cada uno de nosotros. Lo mismo que hizo Jesús quiere hacerlo hoy, porque Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y dice aquí, en Deuteronomio, vamos a mirar algunas escrituras en el Viejo Testamento. Está hablando de ese cuerpo de pecado que tiene que ser destruido. Este cuerpo es formado por el ministerio del pecado. Si usted lee en Salmo 51, verso 5, esas escrituras las hemos leído miles de veces. El pecado he sido formado, porque en maldad he sido formado, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Óigame eso. ¿Usted se cree que está hablando del vientre de Miriam y del vientre de Andrés, el vientre de... No, es la enseñanza lo que usted razona. Porque en maldad he sido formado. Todo lo que nos enseñaron, si Jesús lo dijo, claro. Todo lo que nos han enseñado antes de que aparezca Jesús. Dice, todos los que antes de mí vinieron son ladrones y saqueadores. Oiga eso. No dice alguno. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús diría eso? Y uno de esos ladrones era yo, y un saqueador. Porque cuando nosotros trabajamos con las escrituras sin entenderlas, somos ladrones, somos saqueadores. Estamos usando las escrituras sin conocerlas, sin entenderlas, porque alguien tiene que hacer un trabajo. Y Jesús lo dice, todos los que antes de mí vinieron, todos. Quiere decir que habían venido muchos enseñadores ya. ¿Hay una pregunta? Había muchos que habían venido a enseñar ya. Entonces, con esto lo que queremos es llegar a conocer claramente estos dos ministerios.
Dice aquí, por la letra, ¿ah? Ya mismo. Por la letra eso lo hace ser carnal. Él mismo participó de este evento para destruir el pecado y la muerte por todo, porque todo está bajo pecado. En Gálatas 3:22 usted va a ver que la ley lo encerró todo bajo pecado, para que los creyentes de la promesa alcanzaran la promesa. Pero todo tiene que estar encerrado. Dios encerró todo está encerrado bajo la ley, porque la ley tiene que tratar al hombre, hermano. El primer ministerio tiene que tratarnos, Gálatas 3:22. Y el asunto es este. Este es el primer Adán, el cuerpo de Moisés. ¿Por qué usted cree que cuando Moisés murió Dios lo ocultó y no lo encontró nadie? Vamos a mirar el Deuteronomio 34:4. Léame ese, eso está bien tremendo ahí. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. 34:4. Oigan esto bien, hermano, que esto está muy interesante. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, Oiga eso. a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Oiga eso. Un hombre como Moisés, le dice Dios: esta es la tierra. Y cuando está hablando de tierra, está hablando de la enseñanza que le prometí, que le juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasará allá. Óigame esto, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. El ministerio de Moisés era que para trabajar con la carne, para que lo sepa usted, era para tratar al pueblo en la carne, para que darle a conocer. ¿Por qué usted cree que dice que le dio cordonices, le dio qué? Le dio carne. Ellos pidieron carne y le dio carne. Mucha carne le dio. Vinieron, dice que aparecieron cordonices, que eso fue increíble. El pueblo pidió carne. ¿No? Ustedes quieren carne, yo le voy a dar carne. Se la dio hasta por los ojos, le salía por las narices. Esto como que es difícil de entender estas cosas, pero estamos hablando de una enseñanza real en la palabra. Y si ustedes quieren ver algo, en el verso 5 dice: y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y el verso 6: y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Oigan eso, lo enterró Dios y nadie sabe el lugar de su sepultura hasta hoy. El asunto está en llegar a conocer lo que es el pecado. ¿Por qué nadie lo conoce hasta hoy? Porque está hablando de Moisés. Moisés que es el ministerio de la ley, es el primer Adán. Miren esto para que ustedes vean. Dice aquí: este es el primer Adán, el cuerpo de Moisés, el cual lo ocultó Dios. Deuteronomio 34:4-7. Hay que hablar de este cuerpo, o sea, conocerlo con conciencia y juicio en la enseñanza. Mateo 10:39 dice: el que halle, le dice Jesús a los judíos, hablando de ese cuerpo.
el que halle su vida, óigame bien, Mateo 10:39. ¿Cómo dice? El que halle su vida, la perderá. Santo Jesús. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pero antes de usted perderla, tiene que primero ¿qué? Hallarla. Por eso dice que ese cuerpo lo escondió Dios. Eso es a quien Dios se lo quiera revelar. El conocer la ley. Mire, hermano, para usted conocer la ley, Dios es el que le da conocimiento de la ley a usted. Dios es el que le revela la ley al hombre. Eso de hablar, de conocer y decir que Moisés es el primer Adán, porque usted lee que Moisés en el Génesis dice es el que le está dando cuerpo y forma a Adán. Porque Moisés fue el que escribió el Génesis. Y cuando está hablando Moisés de Adán, está hablando del ministerio que hizo Dios en él. Aleluya. Y cuando está hablando de que Dios le dio un ministerio a él, y ese ministerio que es para él hacer un trabajo en medio del pueblo, y de ese ministerio Dios le dio una enseñanza en él, y esa enseñanza que sale del ministerio es Eva, que es la que va a concebir y que va a dar a luz los hijos, y es la madre de los vivientes, de almas vivientes. Pero todo eso sale de Moisés. Y usted no ve que se menciona a Moisés en el libro de Génesis. Usted no ve que dice nada de Moisés, pero habla de Adán. Y usted no ve que Pablo está hablando de qué. Cuando Pablo menciona a Adán, no está mencionando a Moisés. No menciona el nombre de Moisés, pero Pablo sabe de qué está hablando. ¿Ah? Yo doy gracias a Dios que somos nosotros los que estamos aquí, porque esto es una cosa que esto no le mete mente a todo el mundo. A Pablo se le da a conocer este misterio, o sea, el cuerpo de Moisés, el primer Adán, Romanos 7:10. Miren, busquen esto, hermanos. Si ustedes le meten mente y le meten lápiz a todo esto, van a encontrar lo que yo estoy diciendo. Romanos 7:10. Ya mismo nos vamos, no se preocupen. Vamos a leer, yo lo voy a leer rápido, miren, de aquí para poderlo leer. Dice, ¿acaso, vamos a leerlo del 1, ¿acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley. Oye, parece que no todo el mundo conoce la ley, ¿verdad? Eso de conocer la ley. Usted puede decir que conoce no matará, no jodará, no juzgará, todas esas cosas así. Esos son los mandamientos naturales. Estamos hablando de conocer la ley. Hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté libre. Porque la mujer, ahora mira con cómo la está comparando. ¿Con qué está comparando? Mira, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, oiga eso, ese es el que tiene que morir. Ese es el que tiene que morir, el cuerpo del que estábamos hablando. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Estamos hablando de dos ministerios, hermano, dos enseñanzas. No se vaya a dejar ir por el cuerpo de la mujer y del hombre. Estamos hablando de enseñanzas aquí, de vida y de muerte, de gracia y de ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, miren esto, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Usted está viendo lo que es el cuerpo del pecado, morir, ser destruido. Es morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de la ley, el cuerpo que toma Jesús, que dice que lo hizo pecado. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado,
es ese cuerpo que nos va a salvar, que nos va a librar, que tiene que ser crucificado, pero usted tiene que ser crucificado juntamente con Él. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted entienda verdaderamente quién es Jesús y para qué Dios se lo dio. Amén, aleluya. Para salvarle. Dios nos dio a Jesús para salvarnos. Si lo dijo el ángel, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Ay, Dios mío, se cree que es que murió allá en un madero por allá en Roma. Ese es el Jesús que todo el mundo ve. Pero ¿y cómo lo ve usted hoy? ¿Cómo lo veo yo? Amén, aleluya. Sigue diciendo, así que si en vida del marido, así también vosotros, hermanos, considerados, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de qué? De otro. Porque estamos hablando de dos Adanes, pero antes de alcanzar al segundo Adán tenemos que morir. Así que si, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Eso lo podemos ver en la actitud de Pablo como fariseo. Eso lo podemos ver en la actitud de Caín contra su hermano Abel. Eso lo podemos ver en la actitud de los hombres que apedrearon a Esteban, que eran religiosos, eran carnales, eran terrenales, eran animales. Pero se justificaban en Dios y en su creencia, pero sus actitudes eran contrarias. De eso es que nos quiere librar la palabra. No quiere que usted y yo andemos igual que los demás. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en la carne, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Usted está viendo que usted tiene que morir, pero es una obra que tiene que morir, es una enseñanza. No está hablando de una muerte física, pero está hablando de una muerte real. Para que aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no el régimen viejo de la letra. Qué sencillo, ¿verdad? Como que lo leemos y se ve como sencillo, pero qué difícil es hacerlo. Esos dos Adanes, mire hermano, tenemos que alcanzar la imagen del primero. Adán tiene que ser formado por Dios, usted tiene que estar consciente de lo que es ese ministerio en su vida. Cuando usted vaya a hablar de Adán, usted sepa que usted trajo la imagen del primer Adán. Si es que todavía está, pues la tenemos. Porque el primer Adán lo que trae con él es que pecado. Porque el pecado donde entra es por el primer Adán. El pecado donde entra el mundo, lo dice, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, por el primer Adán. Y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, que nadie se libra de esa obra. Todos tenemos que pasar por ahí. ¿Quieres ser abogado? Son 14 años que te tienes que tirar bien dedicados y aplicados y sometidos. Es porque todo el mundo quiere el premio sin trabajar. Todo el mundo quiere la gloria, quiere ir para el cielo en un elevador. Y ya. Todo el mundo quiere la gloria del verbo, pero no quieren pasar por los principios de la doctrina de Cristo. Háblame de las cosas espirituales que son más lindas. Háblame de las cosas
celestiales, háblame del reino. Vamos a hablarte de la muerte, a ver si muere, a ver si la muerte trabaja en ti, a ver si la muerte hace un trabajo en ti. Vamos a ver si la muerte primero trabaja y nos mata. La muerte tiene que matarnos. Porque la muerte, el ministerio de la muerte, recuérdense que Dios tiene que matar a todos los primogénitos. Todo el que quiera salir de Egipto tiene que morir. Lo primero tiene que morir. Todo lo que sea primero nosotros, todo lo que hemos arrastrado hasta este día tiene que morir. Todo. Para que entonces salgamos afuera, que Dios nos saque fuera. Como llegó a Israel, que lo sacó de Egipto, lo sacó fuera. Para que le rindiera culto a quién? A Dios. Y no se crea que porque lo sacó afuera ya la cosa terminó, ¿no? Cuando lo sacó afuera entonces fue que empezó el problema. Porque el problema fue que Egipto se fue en ellos. Y muchas veces Dios nos saca afuera, pero Egipto se queda aquí dentro. Así que el Señor nos ayude en esto. Y nos ayude a todos. Yo voy a dejar que el hermano pase y nos despida en oración. La paz de Cristo, hermano. Bienvenido. Dios le bendiga. Amén. Hermano Gabriel. Amén. Aleluya. Pues el Señor nos mantenga pues siempre con el oído atento para cuando se haga presente la palabra podamos echar mano de ella y le demos muerte a lo que tenemos que darle muerte. Amén. Y echarle mano a la vida cuando la vida se presente. Aleluya. Se ha alabado el nombre de Dios. Se acaba de terminar el banquete, los hermanos llegaron un poquito tarde. Pero nada, aquí estaremos disfrutando pues de este nuevo local que el Señor nos ha proveído por gracia y misericordia, algo pues que hace con nosotros. Y desde aquí, desde este punto, le damos gracias al Señor. Amén. Le damos que el Señor siempre nos sustente y nos mantenga siempre despiertos a través de las Escrituras para que podamos lograr conocer la palabra. Amén. Lo que dije, que el Señor nos mantenga despiertos a través de las Escrituras para que podamos conocer la palabra. Amén. Pues le damos gracias al Señor. Buen Señor, Aleluya. Padre de la mucha misericordia, Gloria a Dios. gracias por el hermoso día que usted, Señor, nos ha proveído en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos diste oído para poder oír lo que tú manifestaste en este día en medio nuestro. Permítenos, Señor, que siempre podamos estar de pie delante de ti, que podamos caminar a través de las Escrituras para encontrarnos con la esencia que produce la vida y la vida. Señor, gracias por los hermanos y las hermanas presentes. Gracias también por el hermano Freddy y su compañera que está en este momento aquí, que nos han dado un vaso de agua fría en todo tiempo para que no estemos a la intemperie físicamente, a lo natural, sino que aquí, Señor, podamos compartir, aleluya, y encontrarnos y que podamos algún día poder llegar a ser uno en el Señor. Despídenos en paz y llévanos a nuestros hogares de la forma que nos traíste en la comunión del Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén.